Empezamos hoy un nuevo tema que seguramente os va a resultar muy interesante. En este tema vamos a ver una nueva forma de programar el autómata. No es la única forma, hay más. Esta forma, que se llama programación de Gracet, es un modo muy potente de programar el autómata que nos va a permitir hacer un montón de cosas. Insisto, no es la única. De hecho, hay más formas de hacerlo. Hay casos en los que un Gracet no nos es suficiente para lo que nos pide el cliente. Pero podríamos decir que un 60% de los casos tranquilamente nos va a bastar con la programación de Gracet. Vamos a ver ahora qué es un Gracet. Un Gracet es una técnica para programar secuencias. Y ahora surge la pregunta, ¿qué es una secuencia? Una secuencia no es más ni menos que una sucesión de estados. Veamos un ejemplo de una sucesión de estados. Concretamente, un día de trabajo, un día laboral. Me pongo en situación. Es de noche, estoy durmiendo. Me encuentro en un estado al que le llamo el estado cero, en el cual estoy durmiendo. Es, digamos, mi estado inicial dentro de la secuencia. Me despierto, desayuno, me arreglo, cojo el coche y me marcho al trabajo. Puedo decir que he pasado del estado cero en el que estaba durmiendo a un nuevo estado al que llamaré estado 100, en el que estoy conduciendo hacia mi trabajo. Llego al trabajo y puedo considerar que ahora estoy en un nuevo estado que es el 200, en el que estoy trabajando. Llegan las 11 de la mañana y, como no, hago una parada para tomar el café porque me estoy quedando dormido. Entonces entro en el estado 300, que es el estado del café de las 11. De vuelta al trabajo. Me encuentro ahora en el estado 400, trabajando, que fijaos que es igual al estado 200. Llegados a este punto, os comento una cosa. No hay nada que me impida decir que puedo pasar del estado 300 otra vez al 200. Vale, es una opción. La otra opción es la que veis en la diapositiva. Puedo decir que entro en un nuevo estado que se llama el 400, en el que también estoy trabajando al igual que en el 200. Quiero decir, aunque estado 200 y 400 son iguales, nadie me prohíbe a mí definir, separarlos, digamos, en dos estados. Llega el mediodía y me voy a comer. Entro entonces en el estado 500, en el que estoy comiendo. Acabo de comer y vuelvo al trabajo. Estado 600, trabajando. Llega, no sé, por ejemplo, las 8 de la tarde, cojo mi coche y vuelvo a casa. Estado 700. En mitad del camino puede ocurrir que me apetezca parar a tomar algo. Entonces entro en el estado 800, parada en un bar. Una hora después, por ejemplo, he llegado a casa. Entro en el estado 900. Después de relajarme, ver la tele, leer o lo que tenga que hacer, cenar, etc., me vuelvo a la cama y me pongo a dormir. Y paso de nuevo al estado cero. Aquí, como os decía antes, yo puedo definir un estado, por ejemplo, 1000, que sea durmiendo, o bien hacer lo que estoy haciendo ahora, que es utilizando otra vez el estado cero. Creo que queda claro con la diapositiva que un día laboral nuestro no es más que una secuencia de estados. O sea, se puede ver de esa... Pues muy bien, la secuencia de estados anterior, aparte de representarla con fotos, como hice en la diapositiva, yo la puedo representar en forma de flujograma, ¿vale? Como el que os muestro aquí. En principio, esta representación es bastante intuitiva, se entiende fácilmente. Quiero comentaros varias cosas. Mira, lo primero, fijaos que entre un estado y otro, por ejemplo, entre el estado 0 y el 100, pongo un texto que dice hora mayor o igual que 800. Eso es lo que se llama la condición de transición de un estado a otro. Es decir, yo cambiaré del estado 0
en el que estoy detenido, estoy durmiendo, al estado 100 en el que estoy conduciendo hacia el trabajo, por ejemplo, cuando la hora sea mayor o igual que las 8 de la mañana. ¿Vale? A eso se le llama condición de transición de un estado a otro. Otro detalle. Observad que nos estamos comportando muchas veces las personas como autómatas. Yo, de hecho, en este ejemplo que os puse, me comporté como un perfecto autómata. En todo momento miro mi reloj, ¿no? Y en función de la hora hago una cosa u otra. O sea, según la hora paso de un estado a otro. ¿Y cómo sé lo que tengo que hacer? Pues lo sé porque tengo dentro de mí un programa que me dice qué es lo que tengo que hacer en cada momento. Da igual que ese programa lo haya hecho yo, o sea, que yo fije mis propias acciones o que me las fije otro. A efectos prácticos estoy siguiendo un programa. Dentro de mi memoria tengo un programa y lo estoy siguiendo siempre que puedo a rajatabla. Aunque a veces haya imprevistos que te obliguen a ampliarlo, a cambiarlo de alguna forma. Entonces, dentro de mí tengo un programa y yo voy leyendo y siguiendo ese programa. Fijaos en el cambio de la etapa del estado 400 al estado 500. Mi programa interno me está diciendo, oye, son más de las 2 de la tarde. Y yo respondo, no. Oye, son más de las 2 de la tarde. No. Ya son las 2 de la tarde. Y llega un momento en que le digo, sí. Entonces mi programa me dice, tienes que ir a comer. Y yo obedezco, hago lo que me dice mi programa. Pues bien, esto mismo se puede hacer con un autómata, ¿eh? Por ejemplo, el autómata tiene una hora, ya veremos cuál es, o sea, pero tiene un reloj interno y almacena la hora pues, en una zona de memoria. El autómata va a poder ordenarle a cada dispositivo lo que tiene que hacer en función de una secuencia como la que os muestro en el dibujo. Va a poder decir, si se cumple tal condición de transición, pasa del estado 0 al estado 100 y en el estado 100 haz lo que yo te indico. Que cambia ahora la condición de transición, mejor dicho, o sea, se produce una condición de transición determinada, pues vete a la etapa 200 y en esta etapa o estado 200 haz lo que yo te mando. Vamos a ver ahora, en líneas generales, lo que nos hace falta en el autómata para programar una secuencia. Empecemos. Mirad, lo primero que nos hace falta es una palabra de memoria, o sea, un integer de los que vimos en el capítulo anterior, en el que vamos a almacenar el estado en el que se encuentra el dispositivo. Entonces, el valor de esta palabra de memoria va a ir cambiando en el tiempo en función de una serie de condiciones de transición. Y su valor pues pasará, no será un único valor, o sea, podrá valer 100, en otro momento 200, en otro 300, etcétera. Lo siguiente que nos hace falta es reservar una palabra de memoria para un temporizador. Muchas veces la condición de transición de una etapa a otra es una temporización, es decir, cuando han pasado, por ejemplo, 100 segundos, desde que estás en la etapa 100, pues cambia a la etapa 200. Nos va a bastar por término medio con un único temporizador para toda secuencia. Una vez reservada la palabra de memoria para estado y la palabra de memoria para temporizador, podemos ya empezar a programar. Lo primero que vamos a programar es el valor de la palabra de estado en función de las condiciones de transición. Fijaos en el ejemplo. Una forma de programar eso es mediante las instrucciones, si estado igual a 100 y llevas 100 segundos en ese estado, pon estado a 200 mediante una instrucción mov. Todo eso lo podemos hacer ahora mismo con los conocimientos que tenemos. Fijaos, sería algo tan sencillo como esto. Solamente nos harían falta estas tres instrucciones. CMP igual a I, otra vez, y después CMP mayor igual que I y mov. Fijaos, le estamos diciendo si estado es igual a 100 y temporizador mayor o igual que 100 segundos, mov 200 a estado. No es más que eso. Bien, una vez programado el valor de la palabra de estado,
en función de las condiciones de transición, lo siguiente que tenemos que hacer es programar el temporizador, como os muestro ahí, por ejemplo, ¿no? Tenemos que decir, si estado igual a 100, cronometra 100 segundos. Os lo muestro en step 7. Es algo tan simple como esto. Tenemos que decir, si estado es igual a 100 y contacto abierto del pulso cada segundo, el que programamos en el ejercicio anterior, súmale 1 al temporizador. Un poquito más abajo le decimos, si el estado es menor o igual que 0, o sea, eso en concreto, si estamos en el estado inicial 0, muévele 0 al temporizador. Luego, además, vamos a tener que hacer algo, meterle un pequeño añadido a lo que ya programamos al principio. ¿Sabéis? La programación del estado en función de una condición de transición. Le vamos a tener que decir aquí vamos a tener que poner una rama en paralelo y vamos a decir que en el momento en que cambie de la etapa 100 a la 200, que nos inicialice también el temporizador, ¿eh? O sea, esto de aquí lo copiamos y lo pegamos. De tal forma que el temporizador va a ponerse en 0 si el estado es menor o igual que 0 y también en el momento de cambiar de estado. Aquí cuando cambia del estado 100 al 200, además de hacer eso, o sea, asignar el estado 200 a estado, va a poner el temporizador a 0. Finalmente, lo último que tenemos que hacer es programar la salida de activación del dispositivo en función de la palabra de estado. Por ejemplo, actívate si estás en los estados 100 y 200. Algo tan simple como esto. Fijaos, he cogido la programación de la bomba de escurridos 1 que vimos en el ejemplo anterior, bueno, en otro ejemplo, en otro ejercicio, y lo único que he hecho es en la rama de automático, ¿veis? Esta que dice si estamos en automático y estado es igual a 100 o estado es igual a 200, activa la bomba. Va a haber que decirle alguna cosilla más, ¿eh? Va a haber que programar algo más, pero básicamente esto es lo que nos hace falta. Venga, vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. He estado buscando en mi archivo de proyectos y la mayoría de ellos, todas las secuencias que aparecen son muy complicadas. Solamente encontré una que más o menos nos puede valer para practicar lo que hemos visto hasta el momento. Es lo suficientemente sencilla y al mismo tiempo ilustra muy bien toda la parte teórica que hemos visto. En concreto, he escogido lo que le llaman el rascador de grasas de una depuradora. Vamos a empezar viendo qué es el rascador de grasas. Veréis, es un carrito mecánico, como el que veis en el dibujo, que lleva una rasqueta de superficie. Esa rasqueta barre la grasa que hay en uno de los tanques de la depuradora, en un tanque de pretratamiento. Al llegar a su extremo de recorrido, la rasqueta vuelca, o sea, empuja las grasas que hay en la superficie del agua del tanque a una tolva de recogida de grasas. En este tanque, en forma de canal, tenemos colocados dos detectores inductivos, o creo que son finales de carrera, de posiciones extremas. Tenemos un final de carrera para indicar que el carro llegó atrás y otro final de carrera para indicar que el carro llegó delante. Lo siguiente que vamos a ver es cómo define el cliente su funcionamiento. En este caso, el cliente me dio una memoria de funcionamiento por escrito, indicando cómo tiene que funcionar el carro. En otras ocasiones te tienes que reunir con el cliente y tomar nota de la explicación que te dan en el momento. Pasamos a ver la memoria de funcionamiento que nos dio el cliente.
Básicamente, lo que nos dice es que el carro va a funcionar de manera cíclica, periódica. Va a estar detenido durante un tiempo, que le llaman tiempo de paro del carro desengrasador, y transcurrido ese tiempo va a avanzar, llegará al extremo y después va a retroceder, donde quedará de nuevo parado durante el tiempo que se le haya fijado en los parámetros. Bien, una vez que tenemos definido el funcionamiento del rascador, podemos proceder a su programación. Empecemos. Lo primero de todo, os quiero enseñar una cosa nueva. Abrid la tabla de símbolos de vuestro proyecto de autómatas. Fijaos, vamos a hacer una cosa. Vamos a aprovechar una oportunidad que nos brinda Step 7 de combinar la tabla de símbolos con el programa, por ejemplo, Microsoft Excel. Fijaos, vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar, vamos a seleccionar primero, por ejemplo, suponed, desde la entrada E40 hasta la marca 11.0. Hacemos Control C para copiar y nos vamos a Excel. Yo ya lo tengo abierto. Si vosotros no lo tenéis abierto, lo abrís. Muy bien. Una vez dentro de Excel, en una hoja en blanco, pincháis en una celda y hacéis Control más V para pegar. Fijaos lo que sucede, es decir, nos está permitiendo exportar de la tabla de símbolos SIMATIC a Excel. Pero sucede que la operación inversa también nos la permite hacer. Y eso es especialmente útil, porque vamos a poder definir nuestras señales en un libro de Excel y posteriormente copiar del libro de Excel y pegar a la tabla de símbolos SIMATIC. Ya os adelanto que esto lo que nos va a reportar de beneficio es lo siguiente. O sea, por una parte nos va a ahorrar horas de desarrollo porque es mucho más fácil trabajar de esta forma. O sea, definir primero las señales en Excel y posteriormente pegarlo en la tabla de símbolos. Y por otra parte nos va a permitir trabajar de una manera más ordenada. Podremos definir varias hojas dentro del archivo de Excel. Cada una de esas hojas hará referencia a un tipo de señal en concreto. Mirad, por ejemplo, aquí, para empezar, yo lo que hice fue crear dos hojas. A una le llamé entradas y a la otra salidas. Una va a contener lo que son los bits de entrada y el otro los bits de salida. Fijaos, los tengo aquí. Aquí tengo todas las entradas que tienen que ver con el rascador de grasas de pretratamiento. Lo que vamos a tener que copiar en la tabla de símbolos es lo que tengo yo ahora mismo seleccionado. Lo generé de forma muy sencilla a partir de una fórmula. Los parámetros de esa fórmula están más a la derecha. Fijaos, son 4 columnas. Básicamente son dos. Lo que pasa es que dos de ellas las voy a utilizar para comentario y las otras dos para el símbolo. Las dos primeras se utilizan para el símbolo. En la primera columna pongo la abreviatura del motor o dispositivo. En la segunda pongo el concepto, o sea, si es una entrada automático, si es una entrada de disparo térmico, etc. Para los comentarios, que son las columnas de nombres completos, hago exactamente lo mismo, dispositivo y concepto. Ahora, si os fijáis, en esta columna, lo que hay en esta columna es el resultado de una fórmula, que es la que os aparece arriba en la barra de fórmulas. Es H6 concatenado con I6. Aquí tenemos H6, I6. De esta forma compongo el nombre del símbolo, rasgra en out. Para el comentario voy a hacer exactamente lo mismo, fórmula de Excel. De la misma forma que creé una hoja para las entradas, creo otra hoja para las salidas, que es la que os indico aquí. Muy bien, lo que vais a hacer ahora es, vais a hacer
esta tabla de Excel, o sea, este libro tal como lo tengo yo, o sea, una hoja que se me entradas, otras salidas, con los motores y conceptos que indico, y luego la vais a pegar en la tabla de símbolos de vuestro proyecto. Vamos a ver, lo primero que vais a hacer una copia de seguridad, si queréis, vamos, de los símbolos que se han manejado hasta el momento. Concretamente yo lo que haría sería copiar, vamos a ver, yo lo que haría sería quitar de ahí estos que tengo seleccionados, o sea, con cortar y pegar, y los pegaría en una hoja libre de la tabla de Excel. ¿Sabéis? Por si en algún momento los quiero incorporar otra vez para probar algo. Muy bien, los elimino de aquí. Seguidamente copio las entradas y las pego en la tabla de símbolos. Copio las salidas y las pego también en la tabla de símbolos. Llegados a este punto, me veo obligado a introduciros un nuevo concepto, el de los bloques de función, los llamados FCs. En primera instancia, os voy a decir que su uso fundamental es estructurar el programa en bloques. En términos generales, os voy a decir que cada bloque va a tener una función específica. Por ejemplo, un bloque se utilizará para programar el gracé del rascador. Otro bloque se utilizará para programar, por ejemplo, pues, la bomba de escurridos que vimos en otros ejercicios, etcétera, etcétera. Posteriormente, lo que vamos a hacer es, desde el OV1, vamos a llamar a esos bloques. ¿De acuerdo? Entonces, yo os decía que el microprocesador ejecuta secuencialmente las instrucciones del OV1. Va a haber una instrucción que es llamada de bloque. Cuando el microprocesador se encuentra con la instrucción de llamada de bloque, lo que hace es pasa a ejecutar las instrucciones que hay dentro de ese bloque. Una vez que las acaba de ejecutar, vuelve otra vez al punto en el que quedó en el OV1. Esto lo podemos utilizar, ya os digo, para estructurar el programa y que quede todo mucho más ordenado. Pensad que un programa real no va a tener unas pocas señales como los ejemplos que estamos haciendo, va a tener centenares de señales, a lo mejor 300 o más. En consecuencia, el código del programa resultante es muy largo. Tenemos que ordenarlo de alguna forma, es decir, cada cosa a su sitio, cada trozo de programa a su bloque de función correspondiente. Bien, pues lo primero que vamos a hacer ahora es crear dos bloques de función. Un bloque de función se va a utilizar para guardar todo lo que programamos hasta el momento del bombeo de escurridos, y el otro bloque de función se va a utilizar para programar el gracet del rascador. Empecemos. Fijaos, en la ventana de Systematic Manager, en la zona derecha, vamos a darle al botón derecho del rascador y vamos a escoger la opción Insertar nuevo objeto, bloque de función. Le damos y nos abre una ventana para crear bloque de función, pero no es este el bloque de función que yo quiero. Yo el que quiero se llama función. Bloque de función y función son muy parecidos, pero nos va a consumir muchos menos recursos para lo que queremos el que le llaman función. Ya se verá más adelante que es bloque de función. Le damos a función entonces. Muy bien, nos abre una ventana muy parecida bueno, idéntica prácticamente a la del bloque de datos, que nos pide que le demos un nombre simbólico y un comentario del símbolo. Yo le doy este nombre simbólico. Fijaos, ya solo con ese nombre no hace falta que meta un comentario de símbolo. Ya el nombre aclara perfectamente para qué se va a utilizar el bloque. Le damos a aceptar y automáticamente nos crea la función fc1, nombre simbólico bombeo de escurridos. Hacemos doble clic en él y fijaos que nos abre un editor idéntico al que se abría para programar el OV1. Abro el OV1 a continuación. Fijaos que le aplicó a cada dirección, a cada byte, a cada bit, cada palabra, le aplicó los nuevos mnemónicos, nuevos símbolos que acabamos de definir. Bien, yo os aconsejo
Digamos, ahora lo que vamos a hacer es una copia de seguridad. De lo que había en el V1 lo vamos a volcar al bloque bombeo de escurridos. Lo ideal era haber hecho esto antes de cambiar los símbolos. Bueno, inicialmente haced lo siguiente. Id al menú superior ver y decirle que no muestre la representación simbólica, ¿vale? Lo vamos a guardar en el bloque bombeo de escurridos de esta forma. Vamos a seleccionar los segmentos 1 al 2, o sea, pincháis con el ratón en 1. Ahora, accionad, tened pulsada la tecla mayúsculas todo el rato. Moved, dadle a la tecla de cursor hacia abajo. De esta forma estamos seleccionando los segmentos. Ya los tenemos todos seleccionados. Hacemos un control copy. Nos vamos a ventana y escogemos el FC1. Ahora pinchamos aquí en segmento 1 y hacemos control V. Guardamos. Muy bien. Y ya podemos cerrar el FC1. Esto lo hacéis aquí a la derecha. Pincháis sobre la cruz pequeña. No sobre la roja, sobre la pequeña. De esta forma cerramos el FC1 y volvemos otra vez y nos queda abierto el OV1. Lo siguiente que hacéis es seleccionar todos los segmentos del OV1 y los borráis. Vale, vamos a empezar a programar desde cero este ejercicio. Abrid de nuevo el FC1 de bombeo de escurridos y copiad el segmento 2, ¿vale? Que es donde se programa el pulso cada segundo. Control copy, volvemos al OV1 y control V, lo pegamos. Activamos de nuevo la representación simbólica y podemos cerrar ya el editor de programa. Archivo, salir. Muy bien, de nuevo en la ventana principal del administrador SIMATIC vamos a crear otro FC al que le vamos a llamar rascador grasas. Insertar nuevo objeto, función. Por ejemplo, el FC2, nombre simbólico, rascador grasas. Aceptamos y ya tenemos creado el FC2. Abrimos de nuevo el OV1. Vamos a insertar un segmento a continuación del segmento 1. Para ello nos posicionamos en segmento 1 y hacemos control R, que es lo mismo que ir a insertar segmento. Control R. Aquí en el segmento 2 os vais un momentito aquí arriba al icono de cuadro vacío y hacéis clic. Fijaos, en la edición del cuadro vacío vais a escribir el nombre del bloque que acabamos de crear, de la función que acabamos de crear. Entonces escribís, era rascador grasas. Fijaos, grasas, perdón. Aquí. Fijaos que estoy escribiendo con minúsculas cuando yo al definir el nombre de la función puse la R mayúscula y la G mayúscula. Pero bueno, en este sentido, SIMATIC no es casi sensitive, ¿de acuerdo? No nos va a poner pegas si escribimos todo en minúsculas cuando lo hemos definido con mayúsculas por el medio. Aceptamos y nos inserta una llamada al FC rascador de grasas. Durante la ejecución del programa, el microprocesador va a ejecutar el segmento 1 del OV1 y a continuación el segmento 2. En el segmento 2 lo que le estamos mandando sencillamente es abre el FC2 y ejecuta todas sus instrucciones. Cuando acabes, vuelve otra vez aquí al OV1 y pasa al segmento 3. Muy bien, ahora guardamos y cerramos. Ahora, antes de nada, le vuelvo a echar un vistazo a la diapositiva en la que explicaba los pasos de programación de Gracés. Me voy a quedar con los dos primeros pasos, que dice que me hace falta crear una palabra de memoria en la que voy a almacenar el estado del dispositivo y otra palabra de memoria para un temporizador.
Pues es lo primero que vamos a hacer, crear el integer de estado y el integer de temporizador. Normalmente yo tengo la costumbre de que para realizar esta tarea, previamente, al principio de todo, lo que hago es creo dos bloques de datos, dos DBs. Uno se va a utilizar para almacenar gracés y el otro se va a utilizar para almacenar temporizadores de gracet. Esto lo hago porque normalmente, yo os digo, una planta industrial va a tener bastantes gracés, va a haber muchos dispositivos que funcionan de forma secuencial. Entonces, por aquello de tenerlo todo estructurado, ordenado, creo un DB para los gracés y otro DB para los temporizadores de gracet. Fijaos, ya los he creado, son estos dos, dbgra y dbgra-tem. Lo que vamos a hacer ahora es abrir dbgra y vamos a crear la variable que vamos a utilizar como palabra de estado. Fijaos, lo tengo aquí. Le doy de nombre a la variable rasgra tipo integer comentario rascador de grasas. Fijaos dos cosas. Primera cosa, no le di un nombre demasiado largo. Le llamé únicamente como le llamamos a la abreviatura del motor, rasgra. ¿Por qué no le llamo rasgra y, por ejemplo, a continuación gra de gracet? Porque mirad, eso ya va a ir incluido en el nombre del DB. Recordáis que para referirnos a esta variable tenemos que llamar dbgra.rasgra. El propio dbgra ya incorpora la denominación gracet. Y como todo lo que va a haber en este db son gracés, no hay duda que de esta forma la variable queda definida unívocamente. Abro el dbgra-tem y creo la variable de temporizador, también de tipo integer, y que se va a llamar exactamente igual que la otra que creamos antes. No va a haber duplicidad en el nombre, porque una variable se llama dbgra.rasgra y la otra dbgra-tem.rasgra. Al igual que antes, llamándola de esta forma queda completamente definida. Muy bien, los dos primeros puntos de las normas de programación de gracés están ya realizados. Pasamos al tercer punto, programar el valor de la palabra estado en función de las condiciones de transición. Para ello, lo primero que vamos a hacer es escribir el gracet en un papel. Es decir, vamos a pasar a papel lo que son estados, acciones de cada estado y condición de transición de un estado a otro. Fijaos, os pongo el resultado ya terminado, en el que vemos las diferentes etapas, acciones y condiciones de transición de una etapa a otra. En el momento en que arranque el autómata, se va a ordenar mover un 0 a la palabra de estado. Vamos a ver que hay formas de detectar por programa el arranque del autómata, es decir, el cambio de stop a modo run. Es decir, detectar el primer ciclo de programa. Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es que existen unos OBs especiales, que los define el fabricante, que se ejecutan solamente una vez en el caso de que la CPU cambie de stop a run, y se ejecutan justo en ese momento inicial del cambio. Yo os decía que por principio el micro lo que hace es ejecutar cíclicamente lo que haya en el OV1. Y os dije en su momento, bueno, en principio lo vamos a dejar ahí. El micro hace más cosas también. En el momento de la transición de stop a run va a ejecutar unos OBs especiales, que ya veremos cuáles son. Entonces podemos aprovechar esos OBs que se pueden programar y decirle dentro del OB que nos active un bit de primer ciclo de programa. Finalmente, en la última instrucción del OV1 borramos ese bit de primer ciclo de programa. No os preocupéis, lo veremos en este mismo capítulo cuando llegue el momento de programar esa condición. Luego va a haber más condiciones que nos hagan que el gracé se vaya a la etapa 0. De entrada le podemos poner que si el selector automático del carro deja de estar en automático, que por principio mueva un 0 a la palabra de estados. O sea, en el momento que quitemos el carro automático, que el estado pasa a ser 0. ¿De acuerdo? Es otra forma de hacer lo que se llama un reseteo del gracet.
Esta es quizás la parte más problemática de la programación de un gracet, o sea, lo que se dice el reseteo del gracet. Luego el resto ya veremos que se hace de forma muy mecánica. Bueno, y el resto lo tenéis ahí, ya en el propio flujograma. Estamos en la etapa 0. En el caso de que no haya condiciones de reset de gracet, el autómata va a ordenar que el dispositivo cambie al estado 100, en el que se va a temporizar el paro del rascador. Cuando concluye la temporización de paro, la condición de transición que indico con FT, que es la abreviatura de fin de la temporización, el autómata ordena que el dispositivo pase al estado 200, en el que avanza. Saldrá de ese estado 200 cuando el rascador esté en la posición de delante, o sea, cuando esté adelante de todo. En ese caso, el autómata va a ordenar que el rascador cambie al estado 300, en el que vamos a hacer una pequeña temporización para evitar un cambio brusco de marcha, ¿no? De avance, retroceso. No queremos que cambie de forma brusca. Por ejemplo, que espere 5 segundos con la salida de avance y retroceso paradas, y cuando acaben esos 5 segundos que empiece a retroceder. Es decir, que pase a un estado 400 en el que retrocede. Finalmente, estando en el estado 400, si se activa la señal de rascador atrás, el autómata ordena la vuelta del dispositivo al estado 0. ¿De acuerdo? A ver, este proceso que yo estoy ya finalizado, normalmente lleva su tiempo hacerlo. Tenemos que tener una idea muy clara de cómo tiene que funcionar el dispositivo, y luego tenemos que echarnos un tiempo pensando cómo vamos a definir los estados del dispositivo. Es que os encontraréis con que hay muchas formas de definir estados. O sea, una misma secuencia se puede dividir en estados de diferentes maneras. No hay una única forma de hacerlo. Y lleva su tiempo, ¿eh? O sea, definir cuáles son esos estados y cuáles van a ser las condiciones de transición de un estado a otro. De hecho, muchas veces nosotros hacemos un diseño previo de un gracet como este, y luego cuando lo llevamos a la práctica, al probar, vemos que tenemos que definir algunos puntos de forma distinta. O sea, a lo mejor tenemos que definir otros estados intermedios, otras condiciones de transición, ¿sabéis? Porque si no, no funciona, el dispositivo no funciona como nosotros queremos. O sea, el autómata no lo está gobernando correctamente. Insisto, esta parte de definir gracés lleva su tiempo, ¿eh? De hecho, os podéis encontrar con que a lo mejor os lleva horas hacerlo. Para el caso de una secuencia un poco complicada, os puede llevar horas. Y luego eso, que tenéis que estar continuamente utilizando el método de prueba y error, es decir, probando lo que habéis programado y redefiniendo lo que tengáis que redefinir en el gracet. Y no solo eso, otras veces nos encontramos con que el funcionamiento de unos dispositivos depende del gracet de otros dispositivos. Es decir, que unos gracés van a estar relacionados con otros, con lo cual tenemos que andar muy finos a la hora de programar esa relación entre gracés. De modo que es una tarea más difícil de lo que puede parecer en un principio, y que no os preocupéis si los primeros tiempos os lleva más horas de lo debido, ¿eh? Es normal. Y por hoy, de momento, no os digo nada más. Así a lo tonto, hemos visto un montón de teoría y nuevos conceptos en este capítulo. Continuaremos en el siguiente tema, donde lo dejamos, y nos centraremos principalmente en la programación de las condiciones de transición, el temporizador del gracet, y probar el programa en el autómata virtual que nos ofrece PLC Sim. Será en el siguiente capítulo. Por hoy eso es todo. Os hablo Jorge Labora. Nos vemos.